Buenas tardes con todos. El día de hoy nos vamos a ocupar de neoplasias hematológicas. Dentro de ella está el linfoma de Hodgkin. Este es el doctor Hodgkin que diagnosticó esta enfermedad en 1798 y vivió hasta 1866. La siguiente. Miren cómo se escribe Hodgkin, ¿no? H-O-D-G-K-I-N, ¿no? Entonces, estas son neoplasias hematológicas malignas, o sea, un cáncer, ¿no? Caracterizado por la proliferación de células nativas de los tejidos linfoides. Acuérdense, el linfoma viene del linfocito, de los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, es decir, de los linfocitos, histiocitos, y sus precursores derivados de ellas. Estas son letales, ¿no? O sea, son mortales, depende del estadiaje. Entonces, de ahí el estadiaje. Ahora ha cambiado un poco el curso, debido a que esos pacientes pueden ser sometidos a trasplante. El Hodgkin no es frecuente en nuestro medio, más es el no Hodgkin, ¿ya? No Hodgkin. La siguiente. Es un trastorno que afecta primariamente a los tejidos linfoides, nace en un único ganglio de una cadena ganglionar y se caracteriza porque se disemina en los ganglios anatómicamente contiguos, ¿ya? Es decir, sigue un orden, es ordenado la forma de presentación. Primero puede atacar los ganglios cervicales, luego los axilares, y por último los inguinales, ¿no? Pero pueden haber casos que comiencen en la región inguinal, ¿ya? Entonces siguen las cadenas ganglionares, ¿no? En orden. La siguiente. La etiología, como todas las enfermedades neoplásicas, es desconocida, ¿no? Es desconocida. Puede estar relacionado a las radiaciones, ¿no? Puede estar relacionado a virus, puede estar relacionado a derivados del benceno, a fertilizantes, a químicos, tóxicos, etc. Es una enfermedad, es un cáncer que proviene de células B y T. Entonces, generalmente el mayor porcentaje de estos es de células B, por eso es de buen pronóstico, de los linfocitos B. Es una enfermedad, es un cáncer relacionado al virus de Epstein-Barr, ¿ya? Al virus de Epstein-Barr. Es el protagónico de esta enfermedad. Pasa al siguiente. ¿Ya? Esta enfermedad se caracteriza por una célula llamada Reed-Steinberg. Si los patólogos no encuentran esta célula en la anatomía patológica, en la biopsia del ganglio, no puede hacerse el diagnóstico del linfoma. Entonces se parece, acá esta es la célula que tiene dos ojos, ¿no? Binucleada, bilobulada, ¿ya? Y como en ojos de búho, es una célula tumoral gigante. ¿Ya? Muy bien, y pasa a la siguiente. Esta célula de Reed-Steinberg es como en ojos de búho, son células grandes, nucleolos grandes, ¿no? Con ojos de búho, miren, ¿no? En la patología, aquí, generalmente rodeados de un halo claro. ¿Ya? La siguiente. Muy bien, existen entonces en la actualidad 5 subtipos, ¿ya? De este linfoma, Según la clasificación de Wright, estos pueden ser de predominio de linfocitos, celularidad mixta, depresión linfocitaria y esclerosis nodular, ¿ya?
Últimamente se ha ingresado que dijéramos, una clasificación reciente, que es nodular. Antes pasa la anterior. Es nodular, a un predominio, predominio de linfocitos nodular, hay una nodular con predominio de linfocitos. ¿Ya? Dijéramos, esta clasificación perdura por muchos años y en los últimos años se ha demostrado que hay dijéramos, una nueva clasificación, una forma nueva de presentación de esta enfermedad. ¿Ya? Y entonces ahora son 5 y no 4. ¿Ya? Esta enfermedad es completamente estudiada, y ha sido por muchos años, ha tenido solamente estos 4 subtipos, pero en los últimos años esta clasificación ha cambiado. Ahora, hay pronóstico de acuerdo al tipo histopatológico. Entonces dijéramos que es de mal pronóstico la de depresión linfocitaria. Esa es la de peor pronóstico. ¿Ya? Entonces la de peor pronóstico es la de depresión linfocitaria. Entonces dentro de las malas, esa es la peor. Ya, sigue la siguiente, por favor. En la clasificación de Ann Arbor, esto es para los estadiajes, o sea, el paciente con estadio 4 es cuando ya tiene focos múltiples diseminados que afectan uno o más órganos y son órganos extralinfáticos, puede ser el pulmón, la médula ósea, etc. El estadio 1 es cuando hay una sola cadena ganglionar o un órgano o localización extralinfática. Cuando es localización fuera del tejido linfoide se llama 1E. Y estadio 2 es la alteración de 2 o más regiones ganglionares de un mismo lado del diafragma, solas o con afectación de un órgano o tejido extralinfático. Y 3 es afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma, ¿Ya? La siguiente. La evolución clínica. La evolución clínica de esta enfermedad es que es una tumoración, como ustedes saben, el cáncer es una enfermedad, dijéramos, asintomática, ¿ya? Solamente da manifestaciones cuando ya crece. Entonces, es un ganglio que crece indolora, o sea, sin cambios de coloración en la piel, como cuando se inflama por un proceso infeccioso, entonces el ganglio toma color, inflamación y todo lo demás, ¿no? Pero acá no, es un ganglio indoloro, que va creciendo, y el paciente se da cuenta de forma casual, ¿no? Me ha crecido este ganglio. El paciente viene con un ganglio que es indoloro, que no le duele y que lo tiene permanentemente ahí. La única forma de hacer el diagnóstico de este linfoma es haciendo la biopsia. Entonces, el diagnóstico de esta patología, en realidad de todas las neoplasias hematológicas, es haciendo biopsia de ganglio o aspirado de médula ósea. O sea, tiene que ser demostrable. ¿Ya? Entonces, en la clasificación nueva, como les dije, hay 4 subtipos, ¿no? Ahora la última que se ha aumentado predominante del linfocito nodular. Esa es la última. Muy bien. En el estadio 3 y 4 los pacientes tienen los síntomas B. Los síntomas B, acá están mezclados, ¿no? Es fiebre, disminución de peso,
y sudoración nocturna. Esos son los síntomas B, que aparecen tanto en el linfoma Hodgkin como en el no Hodgkin. Entonces, se pone paciente con o sin síntomas B. Entonces, los B son la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración nocturna. La pérdida de peso más del 10% en 3 meses de que sufre el paciente, ¿no? Más del 10%. Supóngase que pesaba 80 y después llega a 50 o a 60, ¿no? Ha perdido bastante peso. Entonces, en 3 meses sin hacer ningún tipo de dieta. Otra cosa es también la sudoración. La sudoración, dice, es en la noche nocturna que empapa el pijama y tiene la necesidad del paciente de destaparse o cambiarse de ropa. Así es la sudoración. ¿Ya? Muy bien. El prurito se presenta en el Hodgkin debido a que estos pacientes tienen mucha eosinofilia, lo que ocasiona el prurito. Cuando el paciente ya tiene anemia, es un estadio 4. Puede haber metástasis a hueso y puede ser la primera forma de presentación de esta enfermedad en el hueso. ¿Ya? La siguiente. Entonces, a veces se le puede confundir con una tuberculosis ósea. Entonces hay que tener cuidado. Todo en nuestro país puede ser tuberculosis y ahora todo puede ser COVID, ¿no? Entonces, de predominio linfocítico es la presentación, el 6% de los casos. Miren ahí la patología, hay un infiltrado difuso, ¿no? Que es difícil aquí encontrar las células de Reed-Steinberg y solamente se encuentran estas células que se llaman POCOR, o sea, sin el núcleo, ¿no? Células de POCOR. Es frecuente en hombres de 35 años y su pronóstico, dice, es excelente. La siguiente. La celularidad mixta se presenta en el 60-70% de los casos y existe aquí ya las células de Reed-Steinberg típicas. Es una afectación ganglionar, es frecuente en hombres y hay un infiltrado heterogéneo tanto de eosinófilos, células plasmáticas e histocitos benignos. Entonces, ¿por qué es de mejor pronóstico esta enfermedad? Porque son linfocitos B, que están rodeados de eosinófilos, plasmáticos y linfocitos un poco degenerados que se llaman histocitos. La siguiente. La depresión linfocitaria, es 20 a 30% de los casos, esto es de peor pronóstico, mayor en hombres de edad, es una forma agresiva de la enfermedad, puede ser en forma difusa, con un ganglio hipocelular que es reemplazado por material fibrilar proteináceo o una variante reticular que es más celular, con células anaplásicas, grandes, pleomórficas, similares a las de Reed-Steinberg. Esta es la de peor pronóstico, dijéramos. Y la tipo 4, a ver, la siguiente, es la esclerosis nodular, que es la más común, más frecuente en mujeres, con las células de Reed-Steinberg. Hay presencia de células lacunares, hay núcleos hiperlobulados con núcleos pequeños, citoplasma abundante, y bandas de colágeno que dividen al tejido linfoide en nódulos circunscritos, ¿no? Estos nódulos así. Esto se llama esclerosis nodular, ¿no? Porque están rodeadas de colágeno acá y como nódulos. Y la última clasificación es la de predominio del linfocito nodular, ¿no? Que es la última clasificación donde hay linfocitos, ¿no? Dijéramos que hay muy pocas células Reed-Steinberg y lo que más predomina son los linfocitos, pero como en forma de nódulos. ¿Ya? Muy bien. La siguiente. Bueno, el diagnóstico es patológico, el diagnóstico no lo hace el hematólogo, el diagnóstico lo hace el patólogo, tiene que ser una biopsia de ganglio o de una masa tumoral en el caso de los no Hodgkin. Entonces, hay diferencias en la presentación del Hodgkin y el no Hodgkin. Este afecta, como dijimos, una zona de cadena ganglionar,
supraclavicular, cervical o mediastínica o paraórtica, en un orden. La diseminación es ordenada, localizada y contigua. Es raro en anillo de Waldeyer y los mesentéricos, y raro el compromiso fuera de los ganglios. En cambio, el no Hodgkin es más frecuente en nuestro medio, está con compromiso de muchos nódulos periféricos, la diseminación no es contigua, o sea, aquí podemos encontrar ganglios en el cuello y en la ingle. El compromiso frecuente del anillo de Waldeyer y los mesentéricos, y el compromiso fuera de los ganglios es común. Entonces puede haber ahí linfoma primario de la glándula lacrimal, puede ser primario gástrico, intestinal, puede ser en la médula ósea, puede ser en la médula espinal, puede ser en el hueso, etc. Entonces, el no Hodgkin, la forma de presentación es, dijéramos, irregular. Puede haber en cualquier tejido. Las siguientes, hasta hemos tenido pacientes en la próstata. El tratamiento, miren, este es un paciente, un niño que tiene esa tumoración, ¿no? Estos llegan en estadios avanzados de la enfermedad. El paciente depende, el estadio, en los primeros estadios se da radioterapia, luego se combina la quimioterapia, y en los estadios avanzados se hace trasplante de médula ósea. La siguiente. Los exámenes para estadificar son muy importantes porque para el pronóstico de los pacientes. La linfografía, linfoangiografía ya no se hace más, pero es necesario mencionarla que se hacía ese estudio. Una radiografía de tórax es para iniciar el tratamiento, ¿no? O sea, para ver si hay compromiso. Luego la biopsia de la médula ósea para ver el estadiaje 4, una ecografía de hígado y vaso. En algunos casos es necesario hacer una laparotomía y el gallium scan. Ahora, actualmente, ¿qué es lo que más se hace? Se hace tomografía por emisión de positrones o una tomografía tóraco-abdominopélvica o la tomografía por emisión de positrones. Eso es lo que se llama PET scan, ¿no? En la actualidad. Entonces, el PET scan nos sirve para el diagnóstico y para el seguimiento. Entonces, el paciente recibe quimioterapia y se ve el PET scan inicial y luego se ve el PET scan después de haber recibido quimioterapia. ¿Ya? Entonces, pero nosotros el paciente puede tener ganglios, pero esos ganglios no necesariamente son, dijéramos, neoplásicos. Entonces, con el PET scan, según la medida, según la captación de la sustancia de contraste, dijéramos, se puede saber si ese ganglio es hipermetabólico y se puede saber si tiene la enfermedad por el metabolismo del ganglio de la sustancia que se inyecta al paciente. O sea, es importante saber eso al inicio, ¿no? Pero lamentablemente nosotros no tenemos solamente para el estadiaje después de haber recibido la quimioterapia. En Lima sí hacen PET scan, ¿no? Acá lo que hacemos inmediatamente es una tomografía cérvico, tóraco, abdomino, pélvico, para ver el compromiso de los ganglios. La siguiente. Muy bien, la siguiente charla. Muy bien, el Hodgkin, entonces, como les dije, no es muy frecuente aquí, en cambio el no Hodgkin es de presentación, dijéramos, irregular. Puede haber linfoma primario del sistema nervioso central relacionado al HIV. Está relacionado al virus de Epstein-Barr. El linfoma gástrico está relacionado al Helicobacter pylori, ¿ya? Al Helicobacter pylori. Entonces, de ahí que los pacientes que tengan el Helicobacter pylori en el estómago tienen que recibir tratamiento sí o sí, porque puede desencadenar en un linfoma. Muy bien. La trombosis venosa profunda, es un diagnóstico clínico y laboratorial, como todas las enfermedades, pero muchas veces se inicia el tratamiento solo con la sospecha, Entonces hay que tener cuidado porque
quiere decir que el paciente se puede estar recibiendo un medicamento que es una anticoagulación durante 6 a 8 meses innecesariamente. Pero ustedes saben que en la emergencia, a veces sobrecargada de volumen de pacientes, ante la sospecha se puede iniciar el tratamiento, ¿no? Muy bien. La siguiente. Entonces, el primer paso antes de iniciar un tratamiento, ¿no? Debe ser exacto, precoz y completo, ¿no? Exacto, precoz, rápido y completo. Debe haber la existencia de trombosis, las características del trombo, la presencia de complicaciones y la etiopatogenia de la trombosis. El tratamiento debe ser individualizado y para un mejor resultado terapéutico. O sea, nosotros para obtener un diagnóstico exacto tenemos que ver la existencia del trombo, qué características, si es arterial, si es venoso, y las posibles complicaciones de la trombosis venosa profunda es el tromboembolismo, ¿no? ¿Y cuál es la etiología? Detrás de esta trombosis puede haber un cáncer, y eso es lo más peligroso que puede haber. La siguiente. Entonces, ¿qué es un trombo? Es un coágulo de sangre, ¿no? Es un trombo que se forma en una vena profunda del cuerpo. La mayoría se forma en las pantorrillas o en los muslos. Entonces, acá tenemos la imagen de los miembros inferiores, y acá tenemos válvulas así, ¿no? Que se cierran cuando nosotros vamos caminando y el flujo fluye de los pies hacia arriba, ¿no? Pero, ¿qué sucede acá? Que hay formación de un trombo y viaja con la circulación y se deposita en el pulmón y ocasiona la embolia pulmonar, ¿no? Estas válvulas, si dijéramos, desaparecen cuando el paciente tiene varices en los miembros inferiores, por estar mucho tiempo de pie, ¿no? Entonces, los policías, los futbolistas terminan con varices, ¿no? Y entonces estas válvulas que se cierran cuando circula la sangre, no funcionan y ocasionan los varices. De ahí que los varices es un factor de riesgo para la trombosis. La siguiente. La triada de Virchow, ¿no? Sigue en la actualidad usándose, son factores de riesgo, ¿no? Para desarrollar trombosis venosa profunda. La triada de Virchow significa lesión endotelial, éstasis venosa y hipercoagulabilidad. Nunca se olviden de eso, ¿no? Virchow es hipercoagulabilidad, éstasis venosa y lesión endotelial. Todo comienza con una lesión del endotelio que puede ser por una cirugía, por un tromboembolismo pulmonar previo, por un trauma, una fractura, por la presencia de un catéter venoso central, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo? Un paciente anciano, ¿no? De la tercera edad, inmovilidad prolongada, o sea, que un paciente esté 3 días recostado en la cama sin levantarse, ¿no? Una neumonía, ¿no? Y ahora que hay tanto, digamos, enclaustramiento, encerramiento, entonces los viejitos permanecen en cama 3 días y les puede dar una neumonía. El antecedente de un infarto agudo de miocardio, que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, que tenga una injuria espinal, que tenga paraplegia, que tenga poliglobulia, o sea, hemoglobina alta, y que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa. ¿Y cuáles son las enfermedades que te ocasionan hipercoagulabilidad? El cáncer. Entonces hay cánceres que de por sí producen émbolos, trombos, como son el cáncer de pulmón, ¿no? Cáncer de ovario, etc. La obesidad es un factor de riesgo para tromboembolia pulmonar, ¿no? Es un factor de riesgo, o sea, hay que tratar de mantenerse en su peso. El uso de estrógenos, o sea, de anticonceptivos en las mujeres. El embarazo de por sí es un riesgo para producir trombosis, porque hay un estado de hipercoagulabilidad durante el embarazo.
Entonces, hay pacientes embarazadas que pueden hacer tromboembolia pulmonar, no es peligroso. En el posparto también, la sepsis por cualquier organismo puede llevar a un cuadro de hipercoagulabilidad, el tabaquismo y las trombofilias, que son pacientes que tienen defectos de alguna proteína anticoagulante natural y que puede hacer que estas pacientes tengan abortos a quedar embarazadas y tengan deficiencia proteína C, S, del factor Leydig, que tengan la mutación de la tetrahidrofolato reductasa o que tengan la resistencia de la proteína 20-210, etc. La siguiente. Entonces, acá tenemos las patologías congénitas o primarias que pueden desarrollar los pacientes una trombosis, trombofilia, cuando el paciente tiene déficit de proteína C activada, tenga un factor 5 Leydig mutado, mutación del gen de la protrombina, deficiencia de la proteína S, deficiencia de antitrombina 3, hiperhomocisteinemia, síndrome antifosfolipídico. Entonces, estos pacientes sobre todo son mujeres que pueden heredar en forma heterocigota o homocigota y desencadena una de estas enfermedades, ¿no? Congénitas, trombofilias. Entonces, tienen mayor tendencia a tener trombosis. Las patologías secundarias adquiridas, una cirugía, paciente que está sometido a una cirugía, reemplazo de cadera, tiene que permanecer un mes en cama, ¿no? Para que por la fractura. Entonces, esa inmovilización hace que el paciente tenga posibilidad de mayor frecuencia de trombosis. La inmovilización, más de 3 días, un anciano no puede permanecer en cama, ¿no? Tienen que levantarlos. El traumatismo, un traumatismo, por decir torácico, un traumatismo por una fractura que le obliga a la inmovilización, puede ocasionar una trombosis venosa. La obesidad, el tabaco, el envejecimiento de por sí, ¿no? Ya favorece la hipercoagulabilidad, la hipertensión arterial, la terapia estrogénica, o sea, los que reciben anticonceptivos orales, el embarazo, el cáncer, la quimioterapia, un accidente cerebrovascular, una lesión de la médula espinal, que el paciente queda parapléjico con parestesias, la presencia del catéter venoso central permanente en los pacientes que tienen, por decir, en la unidad de cuidados intensivos o en diálisis, insuficiencia cardíaca avanzada o viajes aéreos prolongados, por decir, para viajar a Europa 24 horas, y los pacientes tienen que muchas veces recibir anticoagulación de prevención, sobre todo los pacientes de edad, o en el avión recibir, caminar, ¿no? Cada 2 horas, ¿no? Entonces se ha visto que pacientes toman el avión y llegan muertos, hacen una tromboembolia pulmonar, ¿no? Muy bien, la siguiente. ¿Cuáles son los síntomas? Son enfermedades silentes, o sea que silenciosas. Entonces el paciente luego empieza a sentir dolor y edema de una sola extremidad, puede ser la derecha, puede ser la izquierda, pero de un solo lado. Entonces cuando un paciente tenga hinchazón de un solo miembro inferior, deben de sospechar que el paciente tiene trombosis venosa profunda. Si tiene los 2 miembros inferiores, puede ser un problema renal, un problema hepático o problema cardíaco, pero de un solo lado, llama mucho la atención, puede ser un ganglio que esté presionando el sistema linfático, ya, por linfoma, o puede ser una trombosis, ¿entendido? A veces se acompaña de reacción inflamatoria, con hipersensibilidad, con elevación de la temperatura local y con eritema del miembro inferior. También puede presentarse trombosis de la subclavia o de la yugular externa, aquí en el cuello, ¿no? Los que usan catéteres. Puede haber trombosis de la vena renal,
causando un síndrome nefrótico, ¿no? Ahora, por deficiencia de antitrombina 3, ¿no? También puede haber a nivel hepático, ¿no? A nivel hepático en la cirrosis, en la hemoglobinuria paroxística nocturna, u otras pueden ser también trombosis mesentéricas. La hemoglobinuria paroxística nocturna es la que da trombosis mesenterio, o sea, le duele al paciente el abdomen terriblemente, lo van a operar y encuentran todo el mesenterio trombosado. En la policitemia vera es que hay aumento de hemoglobina, de leucocitos y plaquetas, y en los casos de trombofilia que hemos mencionado. La siguiente. El diagnóstico. El diagnóstico, como les digo, es sospecha, y ante la sospecha hay que iniciar un tratamiento. Pasa a la siguiente. Entonces, hay sospecha clínica. El paciente viene con edema de un miembro inferior, con dolor solo de un miembro inferior. Entonces, se hace la estrategia diagnóstica, ¿no? Le hacemos entonces el dímero D, le pedimos el dímero D para ver cuánto está su valor, le hacemos el ecodoppler, le hacemos una tomografía helicoidal y en algunos casos una resonancia, dependiendo de la gravedad del asunto. Y después, en lo posterior, ya se puede hacer una flebografía para identificar exactamente dónde es el trombo o una pletismografía. ¿Ya? La siguiente. Entonces, solo la mitad de los pacientes con trombosis venosa profunda, la mitad de ellos tienen trombosis venosa realmente. Además, son situaciones que dificultan el diagnóstico, ¿no? Entonces, solo la mitad tenían un diagnóstico real de trombosis, la otra era una sospecha. Entonces, se tiene que ver la localización y la extensión. Entonces, se ve si es una trombosis venosa profunda, distal, en la pantorrilla, que usualmente son asintomáticas. Luego del diagnóstico, el primer episodio es más fácil, una recurrencia, hay un síndrome post-trombótico, el paciente queda con edema del miembro inferior, con ectasia, o sea, con las varices, con un dolor crónico y con una pigmentación de la piel rojiza o marrón, y tienen el color, como dijéramos, como una media, se les queda de ese color. La piel es la que sufre, ¿no? Las mayores alteraciones por la mala circulación, y el paciente ve en sus miembros inferiores un lado como si tuviese una media, así se pigmenta la piel. Y las circunstancias que no hay que olvidarse asociadas es el embarazo. El embarazo puede ser muy fácil, puede ser un proceso que lleve a la muerte o al óbito del feto o a la muerte de la madre, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en las embarazadas, ¿no? No es una cuestión sencilla. Al siguiente. Esto es el modelo predictivo de Wells, ¿no? Entonces, el modelo predictivo de Wells se ponen, hay puntos. Entonces, de acuerdo a los puntos que sumes, si hay alta probabilidad, moderada probabilidad o baja. Entonces, acá se mezcla dijéramos, los síntomas y las enfermedades. Por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer activo, un tratamiento en curso en los últimos 6 meses, o recibe un tratamiento paliativo para su cáncer, suma un punto. Si el paciente está paralítico o tiene paresia o reciente inmovilización de las extremidades inferiores, suma otro punto. Si el paciente tiene encamamiento, o sea, permanece 3 días en cama sin moverse por una cirugía mayor, ¿no? Es un punto. Si tiene hipersensibilidad localizada en las venas profundas, le duele la pierna, entonces es el signo de Hoffman, ¿ya? Es un punto. Si tiene edema de todo el miembro inferior, es un punto. Si hay hinchazón de la pantorrilla, más de 3 centímetros comparada con la pierna,
asintomática. Por eso tienen que comparar si está realmente y se debe incluso medir con centímetros. Si hay edema con fovea en la pierna, sintomática, es como 1. Si las venas colaterales no varicosas se ven, ¿no? Superficiales, se ve como la piel así que va a reventar. Y diagnóstico alternativo verosímil se disminuye -2. La alta probabilidad son cuando tiene 3 puntos, moderada de 1 a 2 y baja 0. En pacientes con síntomas en ambas extremidades se empleará la pierna más sintomática. La medida para medir la pierna es la tuberosidad de la tibia 10 centímetros por debajo. Esa es la característica que debemos usar, 1 centímetro y 10 centímetros debajo de la tuberosidad ósea, de la tibia. ¿Ya? Entonces, esta es una escala que todavía sigue usándose de Wells en 1997 y que es aplicable en la práctica, ¿no? Entonces, la clínica con los antecedentes del paciente. La siguiente. Entonces, la sospecha, la clínica en el diagnóstico de la trombosis venosa. Entonces va a haber una obstrucción del flujo venoso, va a haber una inflamación perivascular y eventualmente el paciente puede haber embolia pulmonar. Entonces, en la sospecha, el diagnóstico clínico tiene un 68% de sensibilidad y una especificidad de 58%. Entonces puede haber error al diagnóstico cuando los síntomas y los signos son inespecíficos. Por eso nosotros tenemos que ser, en este caso, precisos, porque vamos a anticoagular al paciente, ¿ya? Entonces el diagnóstico tiene, mira, clínico 68% y la especificidad de 58%. O sea, puede haber error diagnóstico. El diagnóstico diferencial. Entonces tenemos un síndrome posttrombótico, un quiste de Baker, hematomas musculares, un linfedema, síndrome compartamental por una fractura, por edemas sistémicos, que puede ser por una nefropatía, o puede ser por una insuficiencia cardíaca, o por una hipoproteinemia. Edemas locales traumáticos, por un proceso infeccioso, alérgico, etc. Compresión venosa extrínseca por tumores, las fístulas arteriovenosas, simulación, bueno, es entre comillas, y la necrosis trombótica. Los pacientes que le ha dado trombosis venosa a veces se quedan, dijéramos, traumatizados psicológicamente y piensan de que les va a venir otra vez y que sienten hinchado, que les duele, etcétera, etcétera. Entonces, la única forma de poder descartarles es haciendo el ecodoppler. La siguiente. Miren, esta es la predilección analítica, ¿no? Y los que saben estadísticas, bioestadísticas, este es el dímero D, y entonces, para no haber error en el diagnóstico, ¿ya? Entonces, hay error en el diagnóstico, a veces pacientes reciben anticoagulación y no era necesario, ¿ya? La siguiente. La predicción clínica y las limitaciones de los síntomas y signos. Entonces tenemos que ver, que aplicar nosotros la triada de Birkhoff, ¿no? La exploración física y el diagnóstico diferencial. Esto ya lo hemos mencionado. La siguiente. La confirmación. Miren, la clínica tiene un 68% de sensibilidad y una especificidad de 58%. El Doppler es el examen que tiene sensibilidad de 85% y una especificidad de 88%. La plestimografía de 93% y la especificidad de 94%. Ese examen no contamos nosotros. Y el ecodoppler 96 a 96%. Depende, ¿no? Estos hay, este es con una máquina antigua y esto ya es ecodoppler, una máquina más nueva, dijéramos reciente. Entonces,
la forma de confirmar el diagnóstico es mediante el ecodoppler, ya que no tenemos plestimografía, ¿entendido? Entonces, para que no haya error en nuestro diagnóstico, nosotros tenemos que pedirle siempre un ecodoppler. Entonces, no todos los días hay, dijéramos, disponible en la emergencia este ecodoppler, pero la podemos pedir 48 horas después, no va a desaparecer el coágulo, ¿no? La siguiente. Entonces, el ecodoppler debe ser rutinario o selectivo. Entonces, si es positivo, tenemos que ya tienes el diagnóstico, pero si es negativo, debemos repetir a la semana. Y a veces hay que el resultado no es concluyente, entonces debemos repetir nuevamente en una semana. Depende también quién lo haga, ¿no? Gente que está bien experimentada, que tiene bastante experiencia o no. Entonces, puede ser que salga positivo, entonces ya nos confirme el diagnóstico, pero si sale negativo, en el primer intento debemos repetir nuevamente. Y si no concluye el radiólogo, debemos repetir nuevamente, ¿ya? A la semana, la siguiente. Este es el equipo del ecodoppler, ¿no? Es un examen complementario de primera elección, no es invasiva, rápida y permite exploraciones seriadas. Y entonces acá se ve, por decir, el sonido, es con sonido y con color de la arteria, de la vena, y acá se detiene, por decir, ¿no? Tiene un valor predictivo positivo de un 97%. Entonces, indudablemente que el diagnóstico se tiene que hacer con el ecodoppler. Puede ser que el paciente tenga un edema de un miembro inferior, pero es solamente 68%. Entonces, para no equivocarse, ya que nosotros podemos ser atacados por los pacientes de negligentes, entonces tenemos que pedir todas las pruebas necesarias. Igual que los abogados reúnen pruebas igualmente, de tal manera que nuestras historias, nuestros exámenes tienen que estar hechos dijéramos, a la perfección. Entonces, quien es perfeccionista no va a tener problema, pero quien así hace las cosas a medias, entonces va a tener problemas. Entonces, ustedes tienen que exigirse, superar sus metas y estudiar, ¿no? Y saber qué examen tengo que pedirle para trombosis, ecodoppler, ¿no? Y si sale positivo, bien, pero si sale negativo, debo repetir. Y si no es concluyente, vuelvo a repetir. ¿Entendido? La siguiente. Entonces acá tenemos esta mnemotecnia, existen muchos textos, libros, este es del Rebagliati, sospecha clínica. Tenemos trombosis venosa improbable. Entonces le hacemos el dímero D. Sale positivo, le hacemos el ecodoppler. Sale positivo, le damos un tratamiento anticoagulante. Pero el dímero D negativo nos excluye la trombosis. Y el ecodoppler negativo nos excluye la trombosis. Ahora, tiene una trombosis diagnosticable, probable. Dímero D positivo, le hago el ecodoppler, sale positivo y le inicio el tratamiento anticoagulante. Si el ecodoppler me sale negativo, debo repetir en una semana. Si me sale positivo, doy tratamiento anticoagulante. Y sale negativo, ya no es una trombosis. Ahora, el dímero D, si sale negativo, le hago el ecodoppler igual. Y sale positivo, le doy tratamiento anticoagulante. Si con el ecodoppler es negativo, ya pues no es una trombosis, porque el dímero era negativo y el ecodoppler negativo. ¿Entendido? Entonces, tenemos nosotros en la práctica que emplear estos esquemas para que el paciente sea bien diagnosticado. La siguiente. La siguiente. Entonces, actitud a seguir. Iniciar un tratamiento con heparina de bajo peso molecular en los casos de alta probabilidad clínica. El ecodoppler posterior, menos de 24 horas, confirmará o descartará el diagnóstico y para decidir en consecuencia. Supónganse que ustedes tienen la sospecha y ese día en emergencia no hay cómo hacer ecodoppler. Entonces, en las menos de 24 horas deben pedirle un ecodoppler para confirmar el diagnóstico.
La técnica denominada ultrasonido triplex es para valorar la biología del trombo, la elasticidad. Las trombosis limitadas a la pantorrilla y casos asintomáticos se ha propuesto el láser Doppler, ¿no? Una vasoconstricción periférica en respuesta al incremento de la presión venosa. Estos son con los equipos. La siguiente. Y estos son los anticoagulantes disponibles orales que existen en la actualidad, ¿no? Que además de la warfarina, existen otros nuevos disponibles, ¿no? Pero los cuales solo hay en forma particular, ¿no? El paciente tiene que comprarse. El dabigatran es el inhibidor de la trombina, el rivaroxaban es el inhibidor del 10, el apixaban, el edoxaban son del 10, el betrixaban son del 10. En el Perú solamente hay estos tres, que son el rivaroxaban y el apixaban. El dabigatran inhibe la trombina. Su nombre comercial es Pradaxa. El del rivaroxaban es Arelto. Su concentración mínima es de 1.5 a 3 horas y se excreta por vía renal. Acá tenemos que tener cuidado en los ancianos. Dabigatran no puede darse porque si el paciente tiene daño renal, no le puedes dar este medicamento. En cambio, le podrías dar apixaban, ¿no? Porque es 25 nomás, es excreción renal. La dosis de tratamiento es 15 miligramos, o sea, se da 150 a 200 miligramos por día, ¿ya? Y su reversión, ¿con qué lo reviertes? Con idarucizumab. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea el dabigatran, porque puede haber sangrados. Entonces, pero cuesta 10 veces más lo que el dabigatran. Y entonces, el rivaroxaban es el Andesanet, ¿ya? Todavía el apixaban no tiene. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que no podemos recetar estos medicamentos si no le decimos al paciente cuál es su antídoto, y que el antídoto cuesta mucho más caro que el producto que le recetamos. ¿Ya? Entonces tenemos que decirle al paciente cuál es el medicamento, el antídoto para ese medicamento, dijéramos, ¿no? La siguiente. Muy oscura está, ¿no? Ya la siguiente. ¿Cuáles son las conclusiones, entonces? El diagnóstico clínico de trombosis venosa profunda es difícil, es de escasa sensibilidad y especificidad. La asociación de síntomas, signos, presencia o ausencia de factores de riesgo permite predecir la posibilidad de padecer una trombosis venosa profunda. Hay que aplicar el test de Wells, el que les he dado. El valor añadido del dímero D en la exclusión de trombosis venosa. O sea, tiene un valor, dijéramos, un valor predictivo negativo. La necesidad en los casos necesarios de confirmar o excluir una trombosis venosa profunda es haciendo un ecodoppler. Reservar la flebografía para los casos estrictamente necesarios, ya se ha dejado un poco de usar esto, y la obligatoriedad de implementar o implantar estrategias, algoritmos eficientes en la práctica clínica. Entonces, el algoritmo que les he presentado, ese tienen que tenerlos ustedes en la emergencia. No se vayan que no he acabado. No se debe confirmar con el simple diagnóstico clínico. La clínica es mandatoria, pero en este caso tiene que estar, dijéramos, demostrado. Se deben valorar otros objetivos diagnósticos, buscar la causa también, porque detrás de esta trombosis puede haber una trombofilia o puede haber un cáncer, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, el mieloma es una neoplasia que compromete el hueso prácticamente, es el 1% de las neoplasias, pero que también sufre las consecuencias de los malos diagnósticos. El mieloma múltiple es la hiperplasia maligna de las células plasmáticas, de tal manera que se produce un solo tipo de inmunoglobulina, puede ser la G o la A, en ese orden de frecuencia,
o puede ser capa o lambda, que son las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Entonces, como recordaremos, las células plasmáticas producen inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas de un solo tipo. Acá entonces se produce solo plasmáticas que producen IgG. Entonces, en la sangre del paciente solo va a encontrarse IgG o IgA, y las otras inmunoglobulinas van a estar disminuidas. Es una enfermedad que afecta el riñón, le gusta el riñón, le gustan los huesos, produce lesiones líticas, produce daño renal, insuficiencia renal, y puede producir, por lo tanto, como es en la médula ósea, anemia y fracturas patológicas. Y como hay destrucción del hueso, se produce hipercalcemia. A ver la siguiente. Entonces, estas son células plasmáticas. Miren, todas las células plasmáticas son binucleadas. Entonces, mieloma es la proliferación maligna de células plasmáticas y que producen un solo tipo de inmunoglobulina. La siguiente. Es una proliferación, entonces, monoclonal de plasmocitos o plasmoblastos con repercusión en la hematopoiesis, en la función renal y compromiso de lítico. Es una neoplasia de naturaleza inmune que en ocasiones puede llegar a la leucemia de células plasmáticas o solamente existir un tumor, por decir, en una costilla. Ese tumor que le sacan de la costilla es un plasmocitoma. Encuentran grumos de células plasmáticas los patólogos. La siguiente. En el examen clínico nosotros tenemos que hacer la historia clínica. Estos pacientes, como dijéramos, van por fracturas patológicas o van por insuficiencia renal, entonces no es visto directamente por el hematólogo, o van por anemia, o sufren de neumonía por neumococo, y posteriormente recién se dan cuenta de la enfermedad en estadios avanzados. Entonces, estos pacientes no tienen un pronóstico bueno porque siempre llegan al servicio de hematología con estadios avanzados. ¿Ya? Y el examen físico completo, ¿no? Hay que hacer. Entonces, estos pacientes se quejan de dolores óseos en sitios no frecuentes, en las caderas, en las costillas, en la columna vertebral. Va a haber síntomas de anemia, va a haber infecciones a repetición. El paciente, un viejito, un paciente adulto mayor, le dio neumonía el año pasado, este año también neumonía. Entonces, ¿por qué tanta susceptibilidad a infecciones? Porque tiene debajo un mieloma. Puede haber fracturas patológicas, o sea que el paciente se resbala y se produce una fractura que no está relacionado al golpe. Entonces, un joven se cae y no se fractura el hueso, en cambio los ancianos sí. Puede haber la clínica de la compresión medular, o sea que dañe la vértebra, y dañe la vértebra al lesionarse, al fracturar, lesione la médula espinal y el paciente queda paralítico. Y puede haber debutar el paciente con insuficiencia renal. La siguiente. Acá tenemos, antes, el cráneo. Antes, no seas así, pues esta es una lesión lítica, ¿no? En forma de moneda y otras lesiones líticas. Yo tenía en mi casillero, pues, en el hospital, mis placas que me guardé de mis pacientes. Y dice que los han abierto, y ya no tengo mis placas que les enseñaba a mis alumnos, ¿no? Bueno, la siguiente. No, la siguiente, la otra fractura. Miren, estas son fracturas patológicas. Entonces, normalmente cuando se secciona una fractura, nota esas espículas, ¿no? Dijéramos, no dan esa forma y no se desplaza en esa forma. Puede haber desplazamiento en una fractura, pero la ruptura del hueso no es en esa forma, dijéramos, irregular. Y miren acá, estas lesiones líticas. ¿Ya? La siguiente. Ya, esta es una electroforesis. Entonces, si nosotros nos encontramos en un lugar alejado, lo mínimo que podemos pedir es una electroforesis. Jairo, no te vayas, ayer también te has ido.
No, doctora, sigo acá. Ah, no, ahí estás, perdón. Sí, sí. Este es una electroforesis, entonces esta es la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, ¿ya? Este es normal. La siguiente. Y este es un pico monoclonal, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Este es el pico monoclonal, este es, miren, una lámina del John Hopkins, donde irán ustedes algún día a conocer ese hospital, no tengo, de ahí le conseguimos esta laminita. Entonces se ve como las torres gemelas, que ya no existen tampoco, ¿no? Pico monoclonal. Entonces, a esto se llama pico monoclonal, del mismo porte a veces de la albúmina y acá lo sobrepasa, ¿ya? No todos los pacientes tienen pico monoclonal, ¿ya? Pero siempre debe pedirse, ¿ya? La siguiente. La siguiente. Los criterios diagnósticos. Entonces tenemos criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son que el patólogo, el anatomopatólogo, haga el diagnóstico de un plasmocitoma. Por decir, un paciente viene ya mayor de 50 años con un tumor en la costilla. Entonces se le extirpa el tumor y encuentra células plasmáticas, nada más ahí. Y si se le hace la médula ósea, entonces vamos a encontrar 30% de células plasmáticas. Y el componente M, o pico monoclonal que les he mostrado en la figurita, se puede demostrar con el dosaje de inmunoglobulinas en sangre. Entonces, cuando hay inmunoglobulina G mayor de 3.5 gramos o IgA mayor de 2 gramos. ¿Hasta cuánto es lo normal? Hasta 1600. Entonces ya pues, ¿no? Si el paciente tiene 3.5 gramos, está elevado, pero tiene una u otra, no puede haber de las dos. O cadenas ligeras en orina, capa o lambda. Y sin amiloidosis. La amiloidosis, el depósito de sustancia amiloide, acompaña al mieloma en el 8% de los casos. La siguiente. Los criterios menores son plasmocitos del 10 al 29%. Pico de globulina monoclonal, pero en menores de 3.5 y menores de 2 para la IgA. Y las lesiones líticas. Y la hipogamaglobulinemia o supresión de las otras inmunoglobulinas. Solo predomina uno, entiendan, solo un tipo de inmunoglobulinas. La siguiente. El diagnóstico, miren, el diagnóstico se hace en esta forma, 1, 2, 3 y 4. Un criterio mayor y uno menor, un criterio mayor y uno menor, un criterio mayor y uno menor. Y acá todos pueden ser criterios menores, ¿ya? Pero esto ha cambiado un poco, entonces podemos, con la médula ósea, ¿no? Podemos ver, o con la biopsia de hueso en algunos casos, y hay otros análisis que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. La siguiente. Los criterios actuales de mieloma activo, cuando hay células plasmáticas igual o más del 10%, cuando hay pico monoclonal, cuando hay anemia, lesiones líticas, hipercalcemia o alteración de la función renal. Entonces, esto es lo que los gringos denominan CRAPS. Le voy a pasar a la delegada, CRAPS con C, de casa, casi iba a decir de castillo, CRAPS, ¿no? Con C, y para que se acuerden, ¿no? Se acuerden. La siguiente. Hay también el mieloma smoldering o quiescente, con un pico monoclonal mayor o igual a 3 gramos o menos de 10% de las células plasmáticas en la médula ósea, y no hay anemia, no hay daño renal, ¿ya? La siguiente. La gamapatía monoclonal, de significado incierto. Tenemos que hay unos pacientes que solo tienen el pico monoclonal, pero no tienen lesiones líticas, no tienen anemia. Y eso es lo que dicen los gringos, MGUS, ¿no? En inglés es al revés, ¿no?
gamapatía monoclonal de significado incierto, ¿no? MGUS es lo que se conoce. Y el pico monoclonal menos de 30 gramos en algunos, o menos de 20 gramos en la inmunoglobulina A, y en la médula ósea menos de 10% de células plasmáticas. No hay lesión, no hay anemia, y no hay otra evidencia de desorden de los linfocitos B. Este es no conocido, ¿no? Y bueno. La siguiente. Esta es la característica clínica del mieloma. Este es CRAPS. Acuérdense, CRAPS como es cangrejo. Calcio elevado, mayor de 11, daño renal, mayor de 2, anemia, menos de 12, y hueso, lesiones líticas, fracturas patológicas y osteopenia, ¿ya? Entonces, esto, CRAPS, acuérdense, el mieloma múltiple, que ustedes se acuerden, esta mnemotecnia suficiente, cangrejo, entonces les va a servir, son traumatólogos, son reumatólogos, CRAPS. Si tiene todo esto, es un mieloma. ¿Entendido? La siguiente. Los criterios para, es lo mismo, pero no está claro. Ya pásala. Los estadios clínicos de Dury-Salmón, hay estadio 1 y 2 y 3, cuando hay, deben cumplirse, ¿no? Por decir, no mayor en el estadio 1, no hay anemia, el calcio está normal, la estructura ósea está normal, y el componente M, pero no tan elevado. Y en la orina hay cadenas ligeras, pero no tan elevadas. La siguiente. Estadio 2, hay masa tumoral, ¿no? Y las células de 0.6 a 1.2 por 10 elevado a la 12 por metro cuadrado de las células plasmáticas. El estadio 3, la siguiente, aquí sí hay anemia, ya tiene anemia, hipercalcemia, lesiones líticas y las inmunoglobulinas aumentadas. Puede ser la G o la A. Y entonces también puede haber componente M en la cadena ligera, ¿no? En la orina, hay un pico monoclonal en la orina. Generalmente hay una inmunoglobulina con una cadena ligera, pero ojo también, señores alumnos, que puede haber mieloma solamente de cadenas ligeras, y esos son los mielomas más terribles porque dañan el riñón, y el paciente debuta con una insuficiencia renal y van a parar al servicio de nefrología con la doctora Montesinos o Sánchez, ¿no? Y entonces, en el hospital no tenemos dosaje de cadena ligera, entonces es un poco costoso hacer dijéramos, el diagnóstico para el paciente. Y hay otro método que es la inmunofijación en sangre y en orina, que es un método, dijéramos, más sofisticado de la electroforesis, donde te dosan las inmunoglobulinas y las cadenas ligeras, pero también no se hace en el hospital, pero es costoso, cuesta como 500 soles el examen, ¿no? Y a veces los pacientes no quieren pues ayudar en el diagnóstico. Muy bien, la siguiente. Esta es la amiloidosis. Acuérdense, la lengua grande que incluso al sacar la lengua ya el paciente no la puede regresar, ¿no? Y con estas que deja marcas en la lengua de los dientes, las indentaciones. Y es tanto, mire, que cómo llega a proliferar la amiloidosis en el mieloma. Entonces, por eso el médico siempre le dice al paciente, saque la lengua, porque puedes ver casos de amiloidosis que se pasan la lengua a una macroglosia, ¿no? Entonces haces el diagnóstico tan sencillo de una amiloidosis. Pero estos estadios, un paciente visto en 25 años, pero ojo que la ciudad de Arequipa es chica, ¿no? La siguiente. Los índices pronósticos. Ahora se utiliza la beta-2 microglobulina, que es parte del MHC, y es factor pronóstico. Estadio 1 cuando el menos de 3.5, el estadio 2 es cuando está de menos 3.5 a 3.5 hasta 5.5, y estadio 3 cuando tiene 5.5.
El buen pronóstico cuando es menos de 60 años está asociado con una supervivencia mayor de 5 y mal pronóstico en pacientes mayores de 60 años con una supervivencia menos de 2 años. La siguiente. Entonces, en factores de mal pronóstico tenemos la deshidrogenasa elevada, la DHL, la alteración es un cariotipo complejo con alteración del cromosoma 3, plaquetas menos de 130.000, alta carga tumoral, que el paciente se encuentre en estadio 2 o 3, que tenga anemia, lesiones líticas, albúmina disminuida, daño renal y la proteína C reactiva mayor de 0.4. La siguiente. Entonces, esto es lo mismo para repetirle que el CRAPS es una forma de diagnóstico, ¿no? Calcio elevado, daño renal, anemia y lesiones líticas. Se debe hacer, como les dije, acá está, el PET-scan, que es la emisión por positrones, emisión, ¿no? Que nos ayuda para evaluar, o una resonancia. Ya cuando a veces no encontramos en las radiografías las lesiones líticas, nos ayuda la resonancia. Y si en la resonancia es negativo, debemos hacer el PET-scan. ¿Ya? La siguiente. Los análisis van desde el hemograma, que pueden encontrarse anemia, la velocidad de sedimentación globular va a estar incrementada, hay que ver la glucosa, si es diabético, la creatinina puede estar aumentada, puede haber aumento del ácido úrico, una análisis tumoral, el perfil hepático para ver si se le puede dar o no quimioterapia, la deshidrogenasa láctica y la beta-2, que es pronóstico, el calcio sérico que va a estar elevado en estadio 2 o 3, la PCR, o sea, la proteína C reactiva elevada. Algunos pacientes tienen alteraciones en la coagulación y algunos pacientes cambian de grupo de RH por la paraproteína. Eso es importante, el paciente me dice, yo soy un grupo A, y cuando le dio el mieloma, cambió de grupo de sangre. Es raro, pero puede encontrarse. La siguiente. Estas son análisis del riñón, ¿no? Porque el riñón está afectado en el 80% de los pacientes. Entonces hay que pedirle depuración, proteinuria, la proteinuria de Benson-Jones, que es las cadenas ligeras, el proteinograma electroforético en sangre y en orina, la inmunofijación, el dosaje de las inmunoglobulinas y la viscosidad sérica. La siguiente. El dosaje de cadenas ligeras libres en suero, Free Light Chains, capa Holanda, ¿no? Entonces, en pacientes, el estudio ideal es en pacientes con sospecha de mieloma de cadenas ligeras o no secretor. Es útil para el seguimiento, para evaluar la respuesta al tratamiento, además para hacer en los que no tienen pico monoclonal. Hay pacientes que no tienen pico monoclonal, como los he mostrado de eso de las torres gemelas, ¿no? El pico monoclonal, componente M, pero pueden ser mieloma solamente de cadenas ligeras, ¿ya? Solo de cadenas ligeras. Entonces, el dosaje de cadenas ligeras libres nos ayuda para evaluar el tratamiento y la definición de la respuesta, y para el diagnóstico. La siguiente. Debe hacerse la médula ósea, donde vamos a encontrar células plasmáticas. Debe hacerse, a veces es muy difícil hacer la biopsia del hueso, porque la fragilidad del hueso, es tan débil el hueso que parece una galleta. Entonces, cuando se entra con el punzón que entramos nosotros, no se puede entrar. Entonces, solamente el aspirado. El survey óseo es eso en inglés, son 12 radiografías, la de cráneo que han visto, la de huesos largos, de los miembros superiores, miembros inferiores, la radiografía de la pelvis, de la columna vertebral. Todo eso se llama survey óseo. Y la citogenética, que nos sirve para ver por el método de Fish, que es la hibridación in situ, que no se hace todavía en nuestro país. Entonces es para ver la deleción del 13 o el 17 o la translocación 14.
No se hace citogenética de rutina por la pobre sensibilidad en estos casos. Debería hacerse el método de hibridación in situ, que todavía no hay en el Perú, ¿no? Y estas son las de peor pronóstico, de lesión del 13, del 17 y translocación 14. La siguiente. Entonces, el estudio de amiloide debe hacerse porque 8% de los pacientes tienen amiloidosis. Entonces, debe hacerse de la mucosa oral o de la mucosa rectal, ¿no? O también de la grasa abdominal. Se debe hacer cadenas ligeras en suero, ¿no? Entonces, cadenas ligeras libre capa de 0.33 a 1.94 y cadenas ligeras lambda 0.57 a 1.94. Y se debe hacer el promedio, que debe ser de 0.26 a 1.65. Entonces, el paciente con un promedio de 0.26 tiene una cadenas ligeras libres, monoclonal lambda, y si tiene el promedio mayor de 1.65, tiene unas cadenas ligeras libres, monoclonal tipo kappa. La siguiente. ¿Cuáles son los pronósticos? Es la beta 2, la beta 2 microglobulinas. Entonces ya los mencionó, si es menos de 3.5 es 1, y si es más de 5.5 es de mal pronóstico, estadio 3 de la enfermedad. La siguiente. Entonces ustedes podrían hacerse un trabajito de investigación haciendo dosaje de beta 2 microglobulinas. Un alumno, un interno que pasaba desapercibido, ¿no? Porque a veces hay personas que pasan desapercibidas, ¿no? Porque son tranquilos, humildes. Hizo el dosaje de beta 2 microglobulina en pacientes renales y en algunos pacientes con mieloma. Y entonces demostró que la beta 2 microglobulina está elevada en los pacientes que tienen daño renal, así también como en los pacientes con mieloma. Y ese trabajito así tan sencillo lo mandó pues a Estados Unidos, creo, o a Cayetano, y el paciente ganó un premio, se ganó $1.500 y es plata, pues, ¿no? Y entonces se hizo famoso el interno. Entonces, ojo que el interno era pues un perfil bajo, ¿no? Como se dice. Esos son los tratamientos de primera línea que se usan. Nosotros no tenemos el bortezomib de primera línea, tenemos de tercera línea. Esto ha evolucionado, ha cambiado. Acá tenemos la lenalidomida, dexa y ciclofosfamida que usamos nosotros, ¿ya? Bortezomib, ciclofosfamida, dexa. Otro régimen que no hay en el Perú, ¿no? Pero no hay en la práctica del seguro del MINS. Carfizomib, lenalidomida, dexametasona o isazomib, lenalidomida, dexametasona. Los que tienen a seguros privados pueden no usar estos medicamentos. Y estos son los otros medicamentos que se usan, ¿no? El paciente puede ser sometido a un trasplante autólogo hasta en 2 oportunidades, pero el trasplante en otras enfermedades, alogénico, por decir, en las leucemias, es curativo. Aquí no, aquí es, dijéramos, solamente aumenta o prolonga la sobrevida, pero no es curativo. Ya es una enfermedad incurable, hasta la actualidad. La siguiente. Y estos son los criterios de respuesta, ¿no?, que se usan en la actualidad para los pacientes con mieloma. Entonces se debe hacer la citometría de flujo para ver enfermedad mínima residual, ¿ya? La citometría de flujo. Muy bien. Sigue otra clase, creo. Esta es una clase bonita porque nos sirve para ver, dijéramos, la morfología de las células y cómo nos pueden ayudar al diagnóstico de los pacientes. Bueno, esto es para que sepan, ¿no? La heparina regular de alto peso molecular inhibe a la antitrombina 3, se une a la antitrombina 3, inhibe a la trombina y al factor 10.
Entonces, hemos visto que algunos anticoagulantes orales inhiben la trombina y otros al factor 10, ¿no? La siguiente. Las heparinas de bajo peso molecular inhiben más al factor 10 que a la trombina, ¿ya? Entonces, estas no requieren de análisis, eso da seguridad al médico que no requieren análisis, entonces les puede dar con cierto grado de libertad al paciente, ¿ya? A diferencia de las otras que inhiben tanto al factor 10 como a la trombina en forma igual. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular inhiben al factor solo 10, con mayor proporción, en mayor cantidad. La siguiente, el dabigatran inhibe a la trombina, ¿no? Y los otros, el rivaroxaban, el apixaban, inhiben al factor 10. La siguiente. Estos. Y la fondoxeparina, no, que no ha llegado es al Perú, inhiben al factor 10. Esto tienen que tenerlo presente, ¿no? Para cuando ustedes receten y saber qué están usando y dónde inhiben, ¿no? La siguiente. Muy bien, la valoración, como les dije a los alumnos, ya que no hacemos la práctica con los pacientes, pero podemos usar el laboratorio. Y en el laboratorio tenemos que tener práctica. Y la práctica significa memorizar los valores normales, las formas normales, ¿no?, del hemograma, para poder nosotros hacer, cuando ya podamos ir al hospital, ver los valores normales y poder de una ojeada saber qué es lo que está pasando con el paciente, ¿ya? Muy bien. Entonces, la valoración exhaustiva del laboratorio es para el diagnóstico y tratamiento definitivo de cualquiera de sus tipos. Entonces, por eso a veces ya solamente se pide análisis, ¿no?, para ver, pero no vamos a llegar a eso todavía. La siguiente. Entonces, los más solicitados en la anemia son el hemograma completo, el recuento de reticulocitos, que debe ser de 1.5 a 2. En la mañana mis alumnos que me están haciendo barra ahora, expusieron en otras medidas, ¿no?, del Valcells, pero es de 1.5 a 2 el porcentaje. La ferritina, que es de 5 a 150, depende, ¿no?, de 13 a 150. El dosaje de ácido fólico, el dosaje de vitamina B12, que debe ser mayor de 200, y hasta 17, hasta 15, y las constantes corpusculares que nos ayudan a valorar el tipo de anemia, ¿no? La siguiente. Entonces, debemos darle la importancia al laboratorio en la medida que nos ayudan al diagnóstico. Estos parámetros se obtienen mediante cualquiera de los contadores automáticos, son rápidos y precisos, no como en mi época que teníamos que aplicar fórmulas. La siguiente. Para identificar la anemia se emplean las cifras del hematocrito y de la hemoglobina. Las cifras en promedio en cualquier población normal para hombres y mujeres varía alrededor de la media en una distribución de Gauss, ¿no?, en la curva de Gauss, ¿ya? Entonces, ha habido trabajos de los internos en los cuales han visto cuánto es el nivel de la población normal de hemoglobina en Arequipa en hombres y mujeres. Se puede repetirse ese estudio, ¿no? Pero lógicamente que va a ser un poquito costoso por los análisis. La siguiente. La hemoglobina, entonces, en hombres, como ustedes ya saben, de 16 más menos 2, y en mujeres de 14 más menos 2. El índice es de volumen corpuscular de 90 más menos 9, la hemoglobina corpuscular media de 32 más menos 9, y la concentración de hemoglobina corpuscular media es de 33 más menos 3, ¿no? Esos tenemos que memorizarlo. La siguiente. El volumen corpuscular nos ayuda para saber si hay macrocitosis, microcitosis, que puede ocurrir errores con la glucosa alta o cuando hay hipernatremia. Entonces ahí te puede alterar, ¿ya? Entonces no es fidedigno cuando el paciente tiene diabetes o hipernatremia. Ya, sí, la siguiente. El frotis. El frotis de sangre periférico, que les decimos a los residentes de hematología que tienen que ser expertos, pero les entra por una oreja y les sale por la otra. Pero ustedes son una nueva generación, los
posibles hematólogos, entonces los eritrocitos se pueden ver en el frotis, los leucocitos y toda la fórmula diferenciada. Entonces los eritrocitos pueden arrojar información adicional en cuanto a la naturaleza de la anemia. ¿Ya? Entonces, viendo el frotis, entonces se ve las variaciones del tamaño, se denomina anisocitosis cuando hay diferente tamaño y forma poiquilocitosis. Aquí es de tamaño a anisocitosis, de forma poiquilocitosis. La siguiente. La morfología del frotis suministra más información de la anchura del glóbulo rojo. Por ejemplo, microcitosis, macrocitosis, esferocitosis, depranocitosis, ¿no? La siguiente. Otros cambios en la forma, como las células de los cuerpos de inclusión en los eritrocitos nucleados, como los cuerpos de Howell-Joly. Resulta que el paciente que es sometido a una esplenectomía, entonces el vaso ya no tiene el paciente y entonces los glóbulos rojos tienen corpúsculos o tienen sustancias, ¿no?, que todavía no han sido degradadas en los macrófagos del vaso, pero ya no existe vaso. Entonces quedan como, dijéramos, unos puntos rojizos dentro del glóbulo rojo. Y eliptocitos, hay unas enfermedades que también se llaman eliptocitosis. La siguiente. Entonces estos son los glóbulos rojos, que el tamaño se compara con un linfocito, porque si no tendríamos que imaginarnos, ¿no? La siguiente. Aquí miren el tamaño, tienen color y forma, todo son normocrómicos. Estas chiquitas son las plaquetas, esto es un neutrófilo. La siguiente. Acá estos son eosinófilos, son anaranjadas, las granulaciones que tiene el eosinófilo son anaranjadas, fácilmente distinguibles en un frotis de sangre periférica. La siguiente. Eosinófilos, ¿no? Anaranjados y una célula en banda, ¿no? Miren, en banda, como una dona, acuérdense de una dona. La siguiente. Y este es un basófilo, es punteado azul, azurófilo, ¿no? Entonces también es fácil de distinguir en un frotis, ¿ya? La siguiente. Acá tenemos otra vez eosinófilos, la siguiente. Y acá tenemos, miren, se compara el linfocito con el glóbulo rojo. Entonces deben ser del mismo tamaño, ¿ya? La siguiente. Si no, ¿cómo creen que nos daríamos cuenta? Este es un monocito, el monocito mono, pues no feo. Entonces es una célula que tiene un citoplasma feo, así, dismórfico. En cambio el linfocito es más bonito, ¿no? Ya. La siguiente. Acá tenemos neutrofilia, miren, ¿cuántos neutrófilos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La siguiente. Estas son con coloraciones especiales, ¿no? Ya, la siguiente. Y estos son las granulaciones tóxicas. Aquí en los neutrófilos se ven granulaciones que se ven en pacientes que tienen sepsis. Ya, en los pacientes con sepsis se ven esos puntitos. La siguiente. Este es un monocito que puede haber en una mononucleosis infecciosa reactivo, aquí con vacuolas, ¿no? El monocito es un linfocito, no, perdón, es una célula de color así gris o celeste, como quieran verlo, y con un núcleo, dijéramos, dismórfico, ¿no? Que no tiene una forma específica. Eso es un monocito. Este es reactivo, que puede estar unido a una mononucleosis. Este es un monocito, miren, parece incluso un feto, ¿no? Ahí se forma fetal, ¿no? Reniforme. Y tiene un citoplasma, azul-gris con una célula grande, ¿no? Tiene gránulos purpúricos, ¿no? Pinquis, rosados, ¿no? Finos, y citoplasma con vacuolas. La siguiente. Estos son linfocitos autorreactivos en una mononucleosis, ¿no? Que parecen monocitos, pero son linfocitos atípicos reactivos.
La siguiente. Y esto es lo que se denomina Pellier-Huet, una anomalía, que miren acá que parecen dos lentes, ¿no? Unidos acá. Los neutrófilos tienen segmentados, ¿no? Y que miren acá, los lóbulos están separados, solo hay dos. Acá hay dos. Eso se llama Pellier-Huet, es una anomalía de los glóbulos blancos. Siguiente. Y estos son blastos, miren, feos, ¿no? De una leucemia mieloide con nucleolos, con nucleolos. La siguiente. Esta es una M1, miren, las células blastos con nucleolos también, y todos son monomórficos, tienen la misma forma. La siguiente. Esta es una M2 con cuerpos de Auer. Los cuerpos de Auer son como bastones que aparecen en el citoplasma. Aquí no se mira bien en la lámina. Bueno, en la siguiente, estos, ¿no? Estos son los cuerpos de Auer, corpúsculos de Auer en la leucemia promielocítica, que es la que se acompaña de C y D, que es la que tiene mejor pronóstico de todas las leucemias mieloides. Los cuerpos de Auer, RUT es cuerpos de Auer. Ya, la siguiente. La M3, ¿no? Es un promielocito. Entonces, normalmente existen promielocitos, mielocitos, metamielocitos, pero acá lo único que se ve en la médula ósea son los promielocitos. ¿Ya? Con harto gránulo, con harto gránulo. Y ya no se ven las otras células. La siguiente. Es un poco difícil el diagnóstico, ¿no? Y esta es una leucemia mielomonocítica, un M4, que son monocitos, pero toda la médula ósea está llena de estas células. Entonces es mielomonocito. La siguiente. Y aquí también, miren, más grandes los monocitos. Entonces una leucemia monocítica, ¿no? Aguda. La siguiente. Esta es una leucemia mieloide crónica, como les mencioné en la clase de ayer, que aparecen células precursores, estas que no deben existir. Valeria, no te vayas, que no deben existir, ¿no? Los metamielocitos, los mielocitos salen a la sangre periférica. Y este es basófilo, ¿ya? Entonces, en la leucemia mieloide crónica aparecen, miren, los mielocitos aparecen en banda, y este es un metamielocito. Este es un promielo también, con gránulos. Esto es en sangre periférica, ¿ya? La siguiente. Esta es una leucemia linfática, yo creo que ustedes consiguen mejor lámina en el Google, ¿no? Este es un linfocito tipo L1 en la leucemia linfática aguda. La siguiente. Esta es una L2, que son un poco más grandes, con escasos citoplasmas, son linfocitos. Este es uno normal y este es un patológico. Y miren, estos son los patológicos. Los blastos. La siguiente, estos son linfocitos L3 con vacuolas. Es una leucemia linfática aguda, ¿no? L3. Acute Lymphoblastic Leukemia, L3. La siguiente. Esta es una leucemia linfática crónica, miren, puro linfocito, pero maduro. Este es un frotis de sangre periférica y todas las células son linfocitos, ¿ya? La siguiente. Esto es rouleau. Rouleau es en pilas de moneda, ¿no? En pilas de moneda que aparece en el mieloma. Jimena se ha ido, nos ha abandonado. Cada vez se están yendo más. Chicos, ¿por qué son así, ah? ¿Por qué mayoría me abandonó? Esta es una leucemia de células peludas, células vellosas o células peludas, con proyecciones en el citoplasma. ¿Ya? La siguiente, esta es la célula de Reed-Steinberg que hay en el Hodgkin. La siguiente. Esta es una anemia por deficiencia de hierro. Miren el color. Les mostré inicialmente cómo es un glóbulo rojo, como este, coloreado. Y acá
solamente los aros, ¿no? Como aros, y el centro está sin color, por eso es hipocromía, hipocrómica. Y acá está el linfocito, y miran, estos son chiquitos, hay microcitosis. Entonces, con una lámina periférica vista bien, se puede hacer el diagnóstico. La siguiente. Esta es una anemia perniciosa, miren, normalmente tienen los núcleos 3 a 4 segmentados, los nucleolos, los neutrófilos tienen el nucleolo 5 segmentados, 5, ¿no? Fragmentos, 3 fragmentos, y acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá hay polisegmentación de los nucleolos, polisegmentación de los neutrófilos. Eso es en la anemia perniciosa por deficiencia intrínseca del factor intrínseca, ¿no? Porque se forman anticuerpos contra las células parietales del estómago y entonces no se produce el factor intrínseco. La siguiente. Esta es la anemia megaloblástica, se ven polisegmentación y miren las células grandes, ¿no? La siguiente. Y esta es la macrobalocitos. Si nosotros comparamos un glóbulo rojo con un linfocito, vamos a ver, miren, semejantes glóbulos rojos. Eso se llama macrobalocito que aparece en la anemia megaloblástica. La siguiente. Estas son células en lágrimas, tear drops, ¿no? Aparece como lágrimas. Ya, esto es en la púrpura trombocitopénica trombótica. Solamente se hace el diagnóstico mirando el frotis de sangre periférica. Ojo. Ya, la siguiente. En la metaplasia mieloide también, ahí aparecen, y en la mielofibrosis, las células en lágrima. La siguiente. El punteado basófilo miren, este es un glóbulo rojo, pero azul. Ustedes dicen, ¿qué? Ha coloreado mal. Este es punteado basófilo cuando hay anemias hemolíticas. La siguiente. Estos son los reticulocitos, para que los conozcan. Son restos de RNA que se hacen con azul de cresilo, por eso el RNA toma esta forma acá y acá. Entonces, reticulocitos. La siguiente. Estos son basófilos, ¿no? En una, dijéramos, intoxicación por plomo, ¿no? Stripling. Ya, la siguiente. Estos son los corpúsculos de Howe-Joly, este puntito rojo. La siguiente. Este es esferocitosis hereditaria. Son más chiquititos que este linfocito, miren, y más redonditos. Es una alteración en la membrana de los glóbulos rojos donde falta una proteína que se denomina espectrina, y el paciente va a tener hemólisis a repetición con crecimiento del hígado y el vaso. Esferocitosis hereditaria. Miren el tamaño. Eliptocitos, miren que parecen bastoncitos, ¿no? Eliptocitos. Este es el linfocito y miren la forma como bastones, ¿no? Eliptocitos. La siguiente, estomatocitos como sanguchitos, ¿no? Acá. O como boquitas en los dientes, ¿no? Estomatocitos. Estas spur cells aparecen o crenocitos cuando hay insuficiencia renal, ¿no? La siguiente, acantocitosis, cuando hay estas formas, ¿no? Miren, como estrelladas los glóbulos rojos cuando hay beta-lipoproteinemia. La siguiente, cuando hay aglutinaciones frías, enfermedad por aglutinaciones frías, miren cómo los glóbulos rojos se aglutinan. ¿Ya? La siguiente, en la talasemia menor hay las células target, o sea que tienen esta forma y un redondeado en el centro, tienen una forma redondeada. Es las células tienen un, dijéramos, uy, se va a acabar la batería. Bien. Ya no importa. La siguiente, la beta talasemia, ¿no? Miren cómo tienen las formas.
¿no? Que podrían confundirse con una anemia. Esta es la sickle cells, que es la anemia falciforme, que tienen en forma de luna o tienen en forma de hoz, ¿no? De hoz. O plátano. Miren acá, media luna, los que están enamorados, media luna. Otra, es talasemia más sickle cells. Miren cómo tiene ese puntito en el glóbulo rojo, ese punto rojo. Eso es de la talasemia y este es de la sickle cells. La siguiente. Y anticuerpos calientes en las anemias hemolíticas, ¿no? Que produce también alteraciones en la forma de los glóbulos rojos. La siguiente. Esta es la púrpura trombocitopénica trombótica que aparece en las células en casco. En casco, miren, la mitad del glóbulo rojo, como un casco. ¿Ya? Aparece la mitad nomás de los glóbulos rojos partidos, fragmentados. La siguiente. Esto es cuando hay esquistocitos, o sea, cuando hay plasmodium, ¿no? Falciparum, plasmodium. Falciparum creo que no hay acá, ¿no? El otro. La siguiente. Esta es la hemoglobina H, que puede ser confundida con una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, miren, como aros, ¿no? Aros. Ya, la siguiente. Igual acá como aros, que pueden ser confundidas como una anemia ferropénica. No hay color en el centro. La siguiente. Entonces, los corpúsculos de Heinz son inclusiones que a veces aparecen en algunos pacientes que tienen hemoglobinopatías, ¿no? Acá tenemos el reticulocito, acá tenemos cuerpos de la hemoglobina H, ¿no? La siguiente. Esta es una macroplaqueta. Miren, esta es una plaqueta normal y esta es una macroplaqueta cuando hay PTI. O sea, púrpura trombocitopénica inmune. Eso es una macroplaqueta. La siguiente. Esto es el mieloma, son las células plasmáticas, ¿no? Y encuentran, mira, más del 30%. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, ya tiene más del criterio menor, más de 10. Entonces es un mieloma, ¿ya? Un mieloma. Este es equinocitosis en la uremia o células de Boone,